Me llamo Rosalina, tengo 61 años y durante mucho tiempo pensé que el día de la boda de mi hijo sería el más feliz de mi vida. Me equivoqué, pero no de la forma en que ustedes imaginan. Antes de contarles lo que pasó esa tarde frente a más de 100 personas, quiero preguntarles algo. ¿Desde dónde nos están escuchando hoy? Me encanta saber quién me acompaña mientras cuento esta historia, así que si gustan, cuéntenme su ciudad en los comentarios. Ahora sí, vamos con calma, porque esto hay que contarlo desde el principio para que se entienda completo. Esa mañana me levanté antes de que saliera el sol. Había mandado a hacer un vestido color verde botella, el mismo tono que usaba en las fotografías de mi propia boda, y me lo probé como 4 veces frente al espejo del ropero, el mismo ropero de madera que heredé de mi suegra. Planché el vestido con cuidado, me arreglé el cabello en la peluquería de doña Herminia, la de la esquina, y llegué al salón con el corazón latiéndome como si fuera yo la que se casaba. Llevaba en la cartera una cajita pequeña con unos aretes que habían sido de mi madre, pensados como regalo para la novia, un gesto simbólico que había preparado con semanas de anticipación. Antes de salir de casa, me detuve un momento frente a la caja de lata donde guardaba las fotografías viejas. Saqué una en particular, la de Mateo el día de su graduación, con esa sonrisa amplia que siempre tuvo cuando estaba orgulloso de algo, y la puse dentro de la cartera, junto a los aretes, como quien lleva un talismán. Cerré la casa con llave, algo que casi nunca hacía, porque esa tarde estaría fuera muchas horas, y caminé hasta la parada donde tomaría el bus que me llevaría a la ciudad, con el vestido verde botella cuidadosamente guardado en una bolsa para que no se arrugara durante el viaje. Cuando llegué al salón de eventos, todo se veía hermoso. Flores blancas, manteles bordados, luces cálidas colgando entre los árboles del jardín. Busqué con la mirada a mi hijo, Mateo, y lo encontré cerca del altar improvisado, vestido de gris oscuro, más serio de lo que yo esperaba en un día así. Me acerqué sonriendo, lista para abrazarlo, y fue entonces cuando todo cambió. Mateo no me abrazó. Dio un paso hacia atrás, miró hacia donde estaba su prometida, Camila, y luego me dijo, con una voz que yo no reconocía como la de mi hijo, que prefería que no me sentara en las primeras filas, que sería mejor que tomara un lugar discreto al fondo, casi escondido detrás de una columna. Le pregunté por qué, pensando que quizás había alguna razón práctica, algún detalle de protocolo que yo desconocía. Él no me miró a los ojos, solamente dijo que así estaba mejor para todos, que no quería problemas ese día. La palabra problemas se me quedó clavada en el pecho como una astilla. No lloré ahí mismo. No iba a darle ese gusto a nadie, ni siquiera a mí misma. Caminé hacia el fondo del jardín, me senté en una silla plegable, casi entre las plantas, mientras las demás familias se acomodaban en las filas de adelante con sus mejores sonrisas. Sentí las miradas de algunos invitados, esas miradas que no se sabe si son de lástima o de curiosidad. Sostuve la cartera sobre mis piernas, con los aretes de mi madre todavía adentro, y decidí quedarme tranquila. Ustedes se preguntarán cómo pude quedarme tranquila después de algo así. La verdad es que llevaba meses esperando que algo como esto ocurriera. No sabía exactamente qué, ni cuándo, pero sabía que se venía. Y para entender por qué yo ya lo sospechaba, tengo que llevarlos varios años atrás, a los tiempos en que todo era distinto. Nací en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen y las puertas de las casas casi nunca se cierran con llave. Mi esposo, que en paz descanse, trabajó toda su vida en el campo, y yo me dediqué a la costura desde que tenía 16 años. Con esas 2 ocupaciones sacamos adelante a nuestro único hijo, Mateo, un niño despierto, cariñoso, de esos que ayudan a cargar las bolsas del mercado sin que nadie se lo pida. Cuando mi esposo murió, Mateo tenía apenas 18 años, y fue él quien me sostuvo esos primeros meses tan duros, aunque en realidad debía ser al revés. Con esfuerzo y con la ayuda de una beca, Mateo estudió veterinaria en la ciudad. Yo seguí cosiendo, cada vez con más clientas, hasta que logré tener un tallercito propio en la parte de adelante de la casa. Los domingos, cuando Mateo volvía del internado, comíamos juntos un caldo de gallina que él decía que era el mejor del mundo, aunque yo sé que lo decía nomás por cariño. Teníamos nuestras costumbres, la misa de las 11, después el almuerzo,
y por la tarde él me ayudaba a acomodar las telas nuevas que llegaban para el taller. Fotografías viejas, recetas escritas a mano en un cuaderno forrado, el reloj de pared que había sido de mi padre. Esas eran las cosas que sostenían nuestra vida. Cuando Mateo terminó sus estudios, consiguió trabajo en una clínica veterinaria a las afueras de la ciudad, a unas 2 horas de distancia de nuestro pueblo. Al principio venía casi todos los fines de semana. Me llamaba todos los días, a veces solo para contarme alguna anécdota de algún animal que había atendido, o para preguntarme una receta que quería intentar cocinar él mismo. Esos años fueron tranquilos y felices, de los que una guarda con cuidado en la memoria, porque sabe, sin saber cómo, que algún día los va a necesitar. Teníamos costumbres que para nosotros eran sagradas, aunque nunca lo dijéramos con esas palabras. Cada 15 de agosto se celebraba la fiesta patronal del pueblo, y desde que Mateo era chico, íbamos juntos a la procesión, y después nos quedábamos hasta tarde en la plaza, comiendo anticuchos y escuchando a la banda municipal tocar las mismas canciones de siempre. Cada aniversario de la muerte de mi esposo, íbamos los dos al cementerio a dejarle flores, y de regreso preparábamos su plato favorito, un guiso de lentejas que yo aprendí de mi propia madre. Guardaba en una caja de lata que había sido de galletas todas las fotografías de esos años. Mateo con su primer uniforme de la escuela. Mateo soplando las velitas de su cumpleaños número 10. Mateo el día que se recibió, con la toba prestada porque no alcanzamos a comprar una propia. Cada objeto de la casa tenía una historia, y Mateo las conocía todas, porque se las había contado yo misma, una y otra vez, mientras cosía junto a él en las tardes de lluvia. Tamila apareció en la vida de mi hijo casi 2 años antes de la boda. La conoció en una feria agropecuaria donde ella trabajaba organizando eventos para una empresa de insumos ganaderos. La primera vez que Mateo me habló de ella, lo hizo con una emoción que yo no le había visto desde hacía tiempo. Me contó que era simpática, ordenada, que sabía escuchar. A las pocas semanas ya me la quería presentar, y yo, contenta de ver a mi hijo así de ilusionado, la recibí con los brazos abiertos. La primera vez que Camila vino al pueblo, trajo un pastel de manzana que ella misma había preparado, y se ofreció a ayudarme a lavar los platos después del almuerzo, algo que ninguna otra muchacha que Mateo hubiera presentado antes había hecho. Me hizo muchas preguntas sobre mi vida, sobre cómo había sido criar a Mateo sola, sobre mis recetas, sobre el taller de costura. Yo pensé, con inocencia, que esas preguntas eran señal de interés genuino, de que quería conocerme de verdad. Ahora, mirando hacia atrás, entiendo que esas primeras preguntas fueron el comienzo de algo distinto, aunque en ese momento no había forma de saberlo. En esa misma visita, Camila preguntó, como quien no quiere la cosa, si la casa era completamente mía, si tenía escritura propia, si había algún hermano o pariente cercano que pudiera reclamar parte de ella en el futuro. Se lo pregunté a Mateo esa noche, ya que ella se había ido a descansar, y él me dijo que no le diera importancia, que Camila era así, curiosa por naturaleza, que le gustaba entender bien el contexto de la gente que quería. Le creí, porque no tenía motivos todavía para pensar distinto, y porque además me parecía bonito que se interesara tanto por conocer nuestra historia. Las siguientes visitas siguieron un patrón parecido. Camila llegaba con algún detalle amable, un dulce, una planta para el jardín, una revista de costura que decía haber comprado pensando en mí. Elogiaba mi manera de cocinar, mi paciencia con las clientas del taller, mi forma de llevar la casa. Pero sin que yo lo notara al principio, siempre terminaba deslizando algún consejo que nadie le había pedido. Que debería modernizar el taller, que debería mudarme más cerca de la ciudad para estar cerca de Mateo, que debería dejar de coser tanto porque a mi edad ya merecía descansar. Cada consejo, tomado por separado, sonaba a simple cariño. Solo con el tiempo entendí que, en realidad, cada uno de esos consejos apuntaba, de una forma u otra, a alejarme de mi propio mundo. Recuerdo también una Navidad, la segunda que Camila pasó con nosotros, en la que noté un cambio distinto en el ambiente de la mesa. Antes, en esas fechas, invitábamos a los vecinos más cercanos, a la familia de mi difunto esposo, a algún compadre de toda la vida que no tenía con quién pasar la cena. Esa Navidad Camila sugirió con mucha delicadeza que sería más íntimo celebrar solamente los 3,
sin tanta gente alrededor, porque así podían conocerse mejor en confianza. Accedí pensando que no había nada de malo en una cena más pequeña de vez en cuando. Pero al año siguiente ocurrió lo mismo, y al otro también, hasta que las cenas grandes, llenas de risas y de gente querida, se convirtieron en un recuerdo cada vez más lejano. Por esos mismos meses, Camila empezó a hablarle a Mateo sobre la posibilidad de que yo, para no cargar tanto trabajo a mi edad, vendiera una parte del terreno que rodeaba la casa, un pedazo de tierra que había pertenecido a mi familia desde que tengo memoria, y que yo pensaba dejarle algún día como herencia. Mateo me lo comentó una tarde, con cierta incomodidad, como quien repite una idea que no siente completamente propia. Le respondí con calma que esa tierra representaba mucho más que un valor en dinero, que ahí habían trabajado su abuelo y su padre, y que no tenía ninguna intención de venderla mientras estuviera viva. Él no insistió, pero noté que en las semanas siguientes evitaba tocar el tema por completo, como si prefiriera no volver a exponerse a esa conversación incómoda entre dos personas que quería. Con el paso de los meses empecé a notar pequeños detalles. Camila opinaba sobre cosas que, en mi manera de pensar, no le correspondían todavía. Decía, por ejemplo, que la casa del pueblo era demasiado chica para las reuniones familiares, o que ciertas tradiciones, como la misa de después del almuerzo, le parecían un poco anticuadas. Lo decía siempre con una sonrisa, como quien hace un comentario simpático, sin mala intención aparente. Mateo se reía junto con ella, y yo también me reía, porque en ese momento cualquier cosa parecía sin importancia. Poco a poco, sin embargo, empecé a notar que las visitas de Mateo se espaciaban más. Antes venía cada 15 días, después cada mes, más tarde solo en fechas señaladas. Las llamadas telefónicas, que antes eran diarias, pasaron a ser semanales, y con el tiempo ni siquiera eso. Cuando le preguntaba por qué no venía tan seguido, siempre tenía una explicación razonable. Mucho trabajo, compromisos con la familia de Camila, cansancio del viaje. Cada excusa por separado sonaba lógica. Juntas, sin embargo, formaban un patrón que a mí, como madre, me costaba nombrar en voz alta, aunque lo sentía en el estómago como un nudo que no se deshacía. Recuerdo una tarde de domingo, ya bien entrado el segundo año de noviazgo, en que Mateo llamó para avisar que no vendría a almorzar porque tenía un compromiso importante con la familia de Camila. No era la primera vez que cancelaba, pero sí fue la primera vez que sentí que algo no encajaba en su tono de voz. En ese momento no dijo la verdad completa. Nunca me contó que ese domingo, en realidad, Camila había organizado un almuerzo con sus propios padres justo a la misma hora que el nuestro, obligándolo a elegir entre las dos familias. Me enteré de eso mucho después, por casualidad, en una conversación con una prima de Camila que no medía sus palabras. Fue por esa época que empecé a notar otro detalle que, con el tiempo, se volvería muy importante. Camila insistía en que Mateo revisara juntos las cuentas del banco, no solo las de ella, sino también las de él, para llevar todo en orden desde el principio del matrimonio, según decía. A mí me pareció raro, porque en mi tiempo esas cosas se hablaban de a poco, con confianza, no como una condición desde el principio. Pero no dije nada, porque no quería que Mateo pensara que yo estaba metiéndome donde no me correspondía. En una de las pocas visitas que hizo ese año, Mateo me contó, casi sin darle importancia, que Camila le había sugerido poner la casa del pueblo, la que había sido de sus abuelos, y que algún día sería para él, a nombre de los dos, por seguridad, en caso de que algo le pasara a él. Sentí un escalofrío al escuchar eso, pero mantuve la calma. Le pregunté con suavidad si eso era algo que él realmente quería hacer, y me respondió que todavía lo estaba pensando, que no era una decisión tomada. No volvimos a hablar del tema esa vez, pero yo guardé esa conversación en un lugar de la memoria del que no me olvidaría. Un día mi vecina de toda la vida, doña Encarnación, se acercó al taller con una excusa cualquiera, un vestido que quería que le ajustara, y aprovechó para decirme algo que me dejó pensando varias noches. Me contó que su sobrina trabajaba en la misma empresa de eventos que Camila, y que había escuchado comentarios de que Camila tenía la costumbre de acomodarse con hombres que tuvieran algún bien importante, una casa, un terreno, un negocio familiar.
No lo dijo con maldad, sino con la preocupación de quien no quiere ver a una vecina de siempre sufrir un mal rato. Le agradecí, aunque en ese momento decidí no darle demasiado peso al comentario, porque los chismes de pueblo a veces se exageran, y yo no quería juzgar a nadie sin pruebas. Una tarde, durante una llamada telefónica común, Camila mencionó de pasada que ese fin de semana habían estado en la playa con unos amigos de la universidad. Días después, hablando con Mateo por separado, él comentó, sin darle importancia, que ese fin de semana habían estado en la ciudad, ocupados con trámites del trabajo de ella, sin mencionar ninguna playa ni ningún viaje. Cuando le pregunté con curiosidad genuina sobre el viaje que Camila me había contado, Mateo se quedó pensando un momento, algo confundido, y terminó diciendo que seguramente yo había entendido mal, o que se trataba de otro fin de semana distinto. La contradicción, pequeña como era, se sumó a la lista de detalles sueltos que yo guardaba, sin saber todavía cómo encajaban entre sí. Sin embargo, empecé a observar con más atención. Empecé a fijarme en pequeños gestos, en cómo Camila cambiaba de humor según quien estuviera presente. Cuando estábamos solas las dos, a veces soltaba comentarios que sonaban a queja disfrazada de broma. Que Mateo trabajaba demasiado, que yo lo llamaba demasiado seguido, que la familia de él era muy unida, casi sofocante. Delante de Mateo, en cambio, se mostraba dulce, comprensiva, casi como una hija cariñosa. Empecé a entender que había dos versiones de Camila, y que solo una de ellas era la que mi hijo conocía. Ese mismo año, por primera vez desde que tenía memoria, Mateo no vino a la fiesta patronal del 15 de agosto. Me llamó 2 días antes para avisarme que Camila había organizado un viaje sorpresa para esas mismas fechas, y que no podía cancelarlo sin quedar mal. Fui a la procesión sola, y aunque traté de disfrutarla como siempre, sentí un vacío nuevo caminando detrás del anda, un vacío que nunca antes había sentido en esa fiesta. Esa noche, sentada sola en la plaza escuchando a la banda municipal, pensé por primera vez que algo en la vida de mi hijo se estaba reacomodando de una manera que yo todavía no terminaba de entender. Un tío abuelo de Mateo, don Fortunato, que ya para entonces pasaba de los 80 años, hizo un comentario esa misma fiesta que en su momento nadie tomó en serio. Dijo, mientras tomábamos un vaso de chicha bajo los árboles de la plaza, que había visto a Camila en la ciudad, semanas atrás, almorzando con un hombre que no era Mateo, riéndose de una manera que a él le pareció demasiado cómplice para ser solamente un amigo. Los demás familiares se rieron del comentario, diciendo que don Fortunato ya confundía las cosas por la edad, que seguramente había visto a algún primo o compañero de trabajo. Yo me reí también, por no quedar como la única preocupada, pero guardé esa historia en la misma carpeta mental donde guardaba todas las demás señales sueltas. Un fin de semana, Mateo vino solo, sin Camila, algo que ya casi no ocurría. Lo noté distinto, más callado, con ojeras, como si no durmiera bien. Le pregunté si estaba todo bien, y me dijo que sí, que solo estaba cansado por el trabajo. Esa noche, mientras cenábamos, sonó su teléfono varias veces seguidas. Cada vez que miraba la pantalla, su expresión cambiaba un poco. Se ponía tenso, respondía mensajes cortos y rápidos. Le pregunté con cuidado si todo estaba bien con Camila. Me dijo que sí, que ella solo se preocupaba mucho cuando él estaba lejos. Esa misma noche, mientras Mateo se bañaba, sonó su teléfono sobre la mesa del comedor, y sin quererlo, alcancé a ver en la pantalla el principio de un mensaje. No le digas nada a tu mamá todavía. Mejor esperamos a que esté todo firmado. No vi quién lo enviaba, porque la pantalla se apagó enseguida, y no quise tomar el teléfono de mi hijo para curiosear, porque eso no está bien, ni siquiera entre madre e hijo. Pero esa frase se quedó dando vueltas en mi cabeza durante días. Esperamos a que esté todo firmado. ¿Firmado qué? Unos meses antes de que Mateo anunciara el compromiso, organicé un almuerzo familiar por mi cumpleaños, algo sencillo, con las pocas personas que todavía se reunían con nosotros con regularidad. Camila llegó tarde, y durante todo el almuerzo estuvo revisando el teléfono debajo de la mesa, respondiendo mensajes con una expresión seria que contrastaba con el ambiente alegre de la reunión. En un momento, una prima mía le preguntó, con buena intención,
cuándo pensaban casarse, y Camila respondió de forma cortante que eso se decidía entre los dos, sin que nadie más opinara. El comentario cayó como un balde de agua fría sobre la mesa, y por unos segundos nadie supo qué decir. Mateo trató de suavizar el momento con una broma, pero el silencio que quedó flotando esa tarde marcó, de alguna manera, un antes y un después en cómo la familia empezó a mirarla. Pasaron algunos meses más. Mateo anunció que se casarían, y aunque en el fondo yo tenía dudas, decidí guardarme mis preocupaciones y apoyarlo, como toda madre que quiere ver feliz a su hijo, aunque no esté del todo convencida del camino que eligió. Empecé a preparar con ilusión los detalles que me correspondían: el vestido, el regalo, algunas costuras especiales para la decoración del salón que Camila me pidió como favor, sin pagarme, cosa que hice con gusto porque era para la boda de mi único hijo. Por esos mismos meses noté algo más. Camila había empezado, de manera sutil, a decidir quién podía visitar la casa que ella y Mateo alquilaban en la ciudad y quién no. A una amiga de toda la vida de Mateo, con quien se criaron desde niños, le dijo en más de una ocasión que Mateo andaba muy ocupado, cuando en realidad él ni siquiera se había enterado de que ella había llamado. A mí, cuando planeaba ir a visitarlos, siempre me sugería avisar con mucha anticipación, porque la agenda de los dos estaba muy llena, aunque después, al llegar, Mateo me confesaba sorprendido que no tenía ningún compromiso ese fin de semana. Poco a poco, sin que nadie lo decidiera abiertamente, las visitas de todos nosotros se fueron reduciendo, y Camila se convirtió, sin que Mateo lo notara, en la única puerta de entrada hacia mi propio hijo. En una de las últimas visitas antes de la boda, encontré, mientras ordenaba unas cajas viejas que Mateo había dejado en el que fue su cuarto de niño, un sobre con papeles de un abogado. No los leí completos, porque no me pareció correcto, pero alcancé a ver el encabezado: una notaría de la ciudad, y las palabras «cesión de derechos sobre inmueble». Sentí que el corazón se me apretaba. Guardé el sobre exactamente donde lo había encontrado y no dije nada. Pero desde ese día empecé a prestar más atención a cada detalle, cada conversación, cada gesto, como quien arma un rompecabezas sin saber todavía qué imagen va a formar. Un mes antes de la boda, aproveché un viaje a la ciudad para pasar por la notaría que aparecía mencionada en aquel sobre que había encontrado en la casa. No fui a espiar ni a armar ningún escándalo. Solamente pregunté, con la excusa de estar informándome sobre trámites de propiedades familiares, qué tipo de documento correspondía a una cesión de derechos sobre inmueble. El empleado, muy amable, me explicó que ese tipo de trámite servía justamente para traspasar, total o parcialmente, la titularidad de una propiedad de una persona a otra, y que normalmente requería la firma de ambas partes junto con ciertos documentos adicionales. Con esa información entendí con mayor claridad qué era lo que se estaba gestando, aunque todavía me faltaban piezas para entender el motivo completo detrás de todo aquello. Faltando pocas semanas para la boda, una antigua compañera de estudios de Mateo, Yolanda, me buscó para saludarme en el mercado. Hablamos de cosas sin importancia hasta que, casi sin querer, me dijo que le extrañaba que Mateo, tan cercano a mí siempre, hubiera comenzado a decirle a algunos compañeros comunes que yo era una mujer difícil, controladora, que nunca aceptaba a nadie que él quisiera. Sentí como si me hubieran tirado un balde de agua fría. Le pregunté si estaba segura de lo que decía, y ella, apenada, me confirmó que sí, que lo había escuchado más de una vez, incluso delante de Camila, quien asentía en silencio. Esa noche no pude dormir, no porque estuviera enojada con mi hijo, sino porque entendí, con dolor, que alguien estaba construyendo poco a poco una versión de mí que no era real, y que mi propio hijo, sin darse cuenta, estaba repitiendo esa versión frente a otras personas. No era maldad de su parte, era el resultado de escuchar la misma historia una y otra vez, día tras día, hasta creérsela. Pocos días antes de la boda, fui a la ciudad a llevarle a Mateo el traje que le había mandado a ajustar. Al dejarlo sobre la cama del cuarto que compartía con Camila, se me cayó al suelo una pequeña libreta que estaba entre la ropa doblada. La recogí para devolverla a su lugar, y sin querer se abrió en una página donde había anotados varios nombres con montos de dinero al lado.
entre ellos el nombre completo de Mateo y una cifra que a mí, sinceramente, me pareció exagerada para tratarse solamente de gastos de la boda. También reconocí, escrito con la misma letra, el nombre de aquel hombre que la prima de Camila mencionaría después en la fiesta, seguido de la palabra socio, entre paréntesis. No entendí en ese momento el significado completo de esas anotaciones, pero las guardé en la memoria, tal como había guardado cada una de las señales anteriores. Decidí no confrontar a Mateo directamente. Sabía que si lo hacía, Camila lo presentaría como una prueba más de que yo era, efectivamente, controladora o celosa. En cambio, decidí observar, guardar silencio y esperar el momento adecuado, con la esperanza de que la verdad, tarde o temprano, encontrara su propio camino para salir a la luz. Así llegamos al día de la boda, al momento en que Mateo me pidió que me sentara al fondo, casi escondida, como si yo fuera una desconocida más entre los invitados. Ahora que ya conocen cómo llegamos hasta ese jardín lleno de flores blancas, con Mateo vestido de gris y Camila radiante junto al altar, quiero contarles lo que pasó después, porque ahí es donde esta historia toma un giro que ni yo misma esperaba del todo. Me quedé sentada al fondo, entre las plantas, durante toda la ceremonia. Desde ahí apenas alcanzaba a ver la espalda de mi hijo, la tela gris de su saco, el brillo de las luces reflejándose en las copas de los invitados de las primeras filas. Escuché las promesas que Mateo le hacía a Camila, palabras bonitas sobre amor eterno y compañía para toda la vida, y aunque el corazón me dolía por la manera en que me habían tratado, no dejé que nadie me viera derrumbarme. Aplaudí cuando correspondía aplaudir, sonreí cuando correspondía sonreír, porque una cosa había aprendido en 61 años de vida. La dignidad no se pierde por lo que otros nos hacen, sino por cómo decidimos responder. Recordé, sentada ahí atrás, todas las veces que había imaginado ese día. Yo en la primera fila, quizás llorando de alegría, tomando la mano de alguna comadre cercana, viendo a mi hijo caminar hacia el altar con el mismo paso decidido con que caminaba de niño hacia la escuela. Nada de eso ocurrió. En cambio me quedé observando desde lejos, como una invitada más entre tantas, tratando de encontrarle sentido a lo que estaba viviendo. Terminada la ceremonia, los invitados se trasladaron a la zona de la recepción, donde habían dispuesto mesas largas cubiertas con manteles blancos y centros de flores silvestres. Me ubicaron, otra vez, en una mesa alejada del salón principal, junto a unos primos lejanos de Camila, a quienes yo no conocía. Nadie de la familia de mi hijo se acercó a saludarme con calidez, salvo una tía de Mateo, hermana de mi difunto esposo, que se sentó un rato conmigo y me tomó la mano sin decir nada, como diciéndome: «Yo sé lo que está pasando aquí, y no estás sola». La fiesta avanzó con normalidad para la mayoría de los invitados. Hubo música, brindis, el infaltable baile de los novios. Los meseros circulaban entre las mesas con bandejas de bocaditos, los niños corrían descalzos entre las mesas alejadas del jardín, y una banda tocaba versiones alegres de canciones que todos conocíamos de memoria. Yo observaba desde la distancia, con los aretes de mi madre todavía guardados en la cartera, sin haber encontrado el momento adecuado para entregárselos a Camila, porque, sinceramente, después de lo ocurrido, ya no tenía muchas ganas de acercarme. La madre de Camila, una mujer de trato amable a quien yo apenas conocía, se acercó en un momento a saludarme, quizás notando mi soledad en esa mesa apartada. Conversamos un rato sobre cosas sin importancia, el clima, la comida, lo bonito de la decoración. En ningún momento mencionó lo ocurrido en el altar, y yo tampoco quise sacar el tema, porque no era el lugar ni el momento. Ella se veía genuinamente contenta esa noche, y pensé, sin poder evitarlo, que quizás tampoco sabía todo lo que su hija estaba tramando por dentro. Fue cerca de las 9 de la noche cuando ocurrió algo que cambió completamente el rumbo de esa fiesta. Camila se había levantado de la mesa principal para ir al tocador, dejando su teléfono sobre la silla, distraída por la emoción del momento. Una de las meseras del salón, al recoger unos platos, encontró el teléfono en el suelo, seguramente caído de la silla, y lo llevó hacia la mesa de honor para entregarlo, pensando que era de algún familiar cercano. Como la pantalla estaba encendida y llena de notificaciones, la mesera, sin mala intención,
Se lo entregó a la primera persona que reconoció como parte de la familia. Una prima de Camila, sentada justo al lado de donde había estado ella. La prima, sin poder evitarlo, porque las notificaciones seguían llegando una tras otra en la pantalla bloqueada, alcanzó a leer varios mensajes que aparecían como vista previa, sin necesidad siquiera de desbloquear el aparato. Uno de esos mensajes decía algo como: ¿ya firmó el traspaso de la casa o seguimos esperando? Otro, enviado apenas minutos antes, decía: no te preocupes, en cuanto esté todo a tu nombre, lo demás es cuestión de tiempo. La vieja no va a poder hacer nada. La prima, incómoda, alcanzó a leer un tercer mensaje que mencionaba un nombre que ella conocía bien, el de un antiguo novio de Camila, con quien, según los rumores de la familia, nunca había terminado del todo la relación, incluso durante el tiempo de noviazgo con Mateo. La prima, visiblemente alterada, buscó a un familiar de más confianza dentro del grupo cercano a Mateo, y terminó entregándole el teléfono directamente a él, explicándole lo que había visto sin querer. Mateo, que hasta ese momento estaba disfrutando de la fiesta, tomó el aparato con curiosidad, y al ver las notificaciones repetidas sobre la casa, la firma y la vieja, sintió que algo no encajaba. Desbloqueó el teléfono, algo que pudo hacer porque conocía el código desde hacía tiempo, y comenzó a leer las conversaciones completas. Lo que encontró ahí lo dejó completamente pálido. Existían semanas de mensajes entre Camila y ese antiguo novio, en los que hablaban con total naturalidad de un plan que habían armado juntos desde antes del compromiso. Que Camila se casaría con Mateo, ganaría su confianza, lograría que él pusiera a su nombre, o al menos a nombre de ambos, la casa del pueblo que algún día heredaría de mí, y que una vez asegurada esa propiedad, encontraría la manera de resolver el matrimonio, ya fuera con una separación conveniente o con cualquier excusa legal que le permitiera quedarse con una parte importante del patrimonio. En uno de los mensajes más recientes, fechado esa misma semana, Camila le escribía a ese hombre: apenas termine la luna de miel, empiezo con los trámites. Ya casi lo tengo convencido de que la casa quede a nombre de los dos. Después nos encargamos del resto con calma. Mateo leyó esos mensajes una y otra vez, como si no pudiera creer lo que tenía frente a los ojos. Sintió, según me contó después, que el suelo se movía bajo sus pies. No era solamente el descubrimiento de una traición amorosa, sino la certeza de que la mujer con la que acababa de casarse había construido con paciencia y frialdad un plan para aprovecharse de él y, de paso, para separarlo de su propia madre, a quien había convertido, sin que él se diera cuenta, en el obstáculo a eliminar del camino. Entre los mensajes más antiguos, fechados casi un año atrás, Mateo encontró también la explicación de aquella libreta con nombres y montos que yo había visto sin querer semanas antes. Camila y ese hombre llevaban registro de varios proyectos parecidos, personas a quienes ella se había acercado con fines similares en el pasado, antes de conocer a Mateo. También reconoció, con el estómago revuelto, algunas de las frases exactas que él mismo había repetido frente a sus amigos sobre mí, la palabra controladora, la palabra difícil, y entendió con una claridad dolorosa que esas palabras nunca habían sido suyas, sino prestadas, repetidas tantas veces que había terminado por creerlas propias. En ese momento, Camila regresó del tocador, sonriente, sin sospechar nada. Al ver la expresión de Mateo y el teléfono en sus manos, su rostro cambió de inmediato. Intentó, primero, hacerse la ofendida, reclamando que revisar su teléfono sin permiso era una falta de respeto. Después, al notar que Mateo no reaccionaba con enojo, sino con un silencio helado, cambió de estrategia y comenzó a llorar, a decir que todo era un malentendido, que esos mensajes eran cosas del pasado, que el otro hombre la seguía acosando, y ella no sabía cómo hacerle entender que ya no había nada entre ellos. Mateo, sin embargo, notó que las fechas de los mensajes eran recientes, algunos de esa misma semana, y que las respuestas de Camila no sonaban en absoluto a alguien que quisiera terminar con esa relación paralela. Le pidió, con la voz quebrada, que le explicara entonces por qué hablaban de la casa, por qué hablaban de la vieja, refiriéndose claramente a mí, y por qué hablaban de un plan para quedarse con el patrimonio familiar. Camila, acorralada,
ya no supo qué inventar, y terminó soltando frases sueltas que confirmaban, sin quererlo, buena parte de lo que los mensajes ya mostraban con claridad. Camila, ya sin poder sostener sus explicaciones, intentó un último recurso. Le dijo a Mateo que todo lo que había hecho lo había hecho pensando en el futuro de los dos. Que la casa y el terreno, de todas formas, algún día iban a ser de él. Y que ella solamente quería adelantar las cosas, para que no tuvieran problemas económicos más adelante. Mateo la escuchó en silencio y cuando ella terminó de hablar, le preguntó con una calma que a él mismo lo sorprendió, ¿por qué entonces existían mensajes hablando de resolver el matrimonio después de conseguir la firma? ¿Por qué seguía en contacto con el otro hombre de una manera que no tenía nada de una amistad terminada? Camila no tuvo respuesta para eso, y el silencio que siguió fue, para todos los que estaban cerca, más elocuente que cualquier confesión. La escena, como pueden imaginar, no pasó desapercibida para el resto de los invitados. Se armó un revuelo cerca de la mesa principal. Algunos familiares se acercaron a preguntar qué pasaba. Otros preferían mantenerse a distancia por prudencia. Yo, desde mi mesa alejada, noté el movimiento extraño, la música que bajó de volumen, las miradas que empezaron a dirigirse hacia donde estaban los novios. No sabía todavía qué había ocurrido, pero algo en mi interior me decía que aquello tenía relación con las sospechas que yo llevaba meses guardando en silencio. Fue la tía de Mateo, la que se había sentado conmigo un rato antes, quien se acercó apurada para contarme, en voz baja, lo que se estaba diciendo entre los familiares más cercanos. Que habían encontrado mensajes comprometedores en el teléfono de la novia, que hablaban de un plan relacionado con la casa del pueblo, y que mencionaban a la mamá de Mateo, de una manera que no dejaba lugar a dudas de quién era esa vieja a la que había que resolver. Sentí que se me helaba la sangre, no por sorpresa completa, porque en el fondo algo así sospechaba, sino por confirmar que la intuición de una madre, aunque a veces se calle por respeto o por miedo a equivocarse, casi nunca falla del todo. No me moví de mi silla. No corrí hacia el escándalo. No quise ser parte del espectáculo que ya se estaba armando frente a los demás invitados. Pensé que si algo había que resolver esa noche, lo haría con calma, sin dar un show, tal como había aprendido a manejar cada dificultad de mi vida. Mateo, sin embargo, después de varios minutos de discusión tensa con Camila, se alejó de la mesa principal, caminó por todo el salón buscando algo o a alguien, hasta que sus ojos se cruzaron con los míos, al fondo, entre las plantas. Caminó hacia mí con pasos lentos, como quien no sabe todavía qué palabras usar. Se sentó en la silla vacía a mi lado, la misma silla donde antes había estado un primo lejano que se había ido a bailar, y se quedó en silencio unos segundos, mirando el suelo. Cuando finalmente habló, su voz sonaba distinta a la de esa misma tarde, cuando me pidió que me sentara al fondo. Me preguntó, casi en un susurro, si yo sabía algo de lo que estaba pasando, si alguna vez había sospechado algo así de Camila. Le respondí con la verdad, sin rodeos, pero también sin reproches innecesarios. Le conté sobre los papeles del abogado que había visto por accidente, sobre el comentario de doña Encarnación, sobre las palabras que Yolanda me había repetido en el mercado, sobre el mensaje que alcancé a ver esa noche en su teléfono meses atrás. Le dije que nunca quise hablar antes porque no tenía pruebas concretas, solo intuiciones, y porque no quería que pensara que yo estaba tratando de separarlo de la mujer que él había elegido para compartir su vida. Mateo se quedó callado un largo rato, con la mirada perdida entre las luces del jardín. Después, con los ojos llenos de lágrimas que trataba de contener, me pidió perdón. Me pidió perdón por haberme hecho sentar al fondo, por haberme tratado como si yo fuera un problema en su día especial, por haber repetido frente a sus amigos comentarios que ahora entendía que Camila le había ido sembrando poco a poco, hasta convencerlo de que yo era una carga y no un apoyo. Me dijo que no entendía cómo había dejado que eso pasara, que él nunca había dejado de quererme, pero que se había acostumbrado, sin darse cuenta, a ver el mundo a través de los ojos de Camila, y que esos ojos habían ido distorsionando poco a poco la imagen que tenía de mí. Yo no lo abracé de inmediato, no porque quisiera hacerlo sufrir, sino porque necesitaba, primero, terminar de escucharlo, entender hasta dónde llegaba su arrepentimiento,
Y también porque, siendo sincera, todavía me dolía demasiado lo vivido esa tarde como para que un abrazo lo arreglara todo en un instante. Le dije que entendía que él no era una mala persona, que lo que había ocurrido era el resultado de una manipulación paciente y calculada, pero que igual me había dolido profundamente, y que ese dolor no se iba a borrar solo porque él ahora comprendiera la verdad. El resto de la fiesta se convirtió, sin que nadie lo planeara, en una reunión mucho más pequeña e incómoda. Varios invitados se retiraron temprano, otros se quedaron formando grupos que hablaban en voz baja sobre lo ocurrido. Camila, después de un intento fallido de justificarse frente a algunos familiares que aún la escuchaban, terminó marchándose del salón acompañada de su propia madre, entre lágrimas que para entonces ya nadie sabía si eran de arrepentimiento genuino o simplemente de haber sido descubierta antes de completar su plan. Los días que siguieron a la boda fueron extraños para todos. Mateo se quedó un tiempo en la ciudad para resolver los primeros trámites legales relacionados con la separación, que se dio apenas unas semanas después de la ceremonia, sin necesidad de haber llegado siquiera a la luna de miel que Camila mencionaba en aquellos mensajes. La casa del pueblo, por suerte, nunca llegó a cambiar de nombre, porque los papeles que Mateo había estado revisando y que yo había visto por accidente en aquel sobre todavía no estaban firmados, y él decidió no continuar con ese trámite después de descubrir la verdad. Durante esas semanas, mi hijo me llamaba casi todos los días, como en los viejos tiempos, aunque ahora las conversaciones tenían un tono distinto, más pausado, más cuidadoso. Me contaba cómo iba resolviendo los trámites, me preguntaba por el taller de costura, por las clientas, por la salud de doña Encarnación. Poco a poco, sin prisa, fuimos reconstruyendo la confianza que se había ido desgastando durante esos 2 años de manipulación silenciosa. La tía de Mateo, la misma que me había acompañado esa noche en la mesa alejada, me visitó unas semanas después de la boda, y conversamos largo rato sentadas en el corredor de la casa, tomando mate mientras el sol de la tarde se iba escondiendo detrás de los cerros. Me dijo que desde que Camila había entrado en la vida de Mateo, ella también había notado cambios que le costaba nombrar, pero que había preferido no meterse, pensando que no le correspondía opinar sobre las decisiones de su sobrino. Le respondí que la entendía perfectamente, porque yo misma había hecho lo mismo durante mucho tiempo, y que a veces el cariño se expresa justamente en ese silencio prudente, aunque después, mirando hacia atrás, uno se pregunte si no debería haber hablado antes. No fue un proceso rápido ni sencillo. Hubo noches en que sentí que era necesario recordarle, con calma, que había cosas que duelen incluso cuando uno sabe que no fueron culpa propia. Mateo pasó, como suele pasar en estos casos, por momentos de negación, tratando de entender cómo no había visto las señales antes. Después, momentos de confusión, preguntándose cómo alguien podía planear algo así con tanta frialdad. Momentos de culpa, sintiéndose responsable de haberme lastimado sin darse cuenta. Y finalmente, con el tiempo, momentos de aceptación, en los que empezó a entender que lo importante no era quedarse atrapado en el pasado, sino aprender de lo vivido para no repetirlo. Volvió a venir al pueblo los fines de semana, como antes. Retomamos el almuerzo de los domingos, el caldo de gallina, la misa de las 11. Un domingo, mientras acomodábamos juntos unas telas nuevas que habían llegado para el taller, me dijo algo que guardo con mucho cariño. Que había aprendido, a la fuerza, que el amor de verdad no pide que uno se aleje de quienes lo quisieron primero, y que una relación sana no necesita esconder a la familia, ni sembrar dudas sobre las personas que siempre estuvieron ahí. Le respondí que me alegraba escuchar eso, pero que también esperaba que, con el tiempo, aprendiera a confiar más en su propio juicio, y no solamente en las palabras de la última persona que tuviera cerca. Ese 15 de agosto siguiente, Mateo volvió a acompañarme a la procesión de la fiesta patronal, como en los años de siempre. Caminamos juntos detrás del anda, y al llegar a la plaza, nos encontramos con don Fortunato, sentado en la misma banca de siempre. Mateo se acercó a él, le dio un abrazo largo y le pidió disculpas por no haberle creído aquella vez que mencionó haber visto a Camila almorzando con otro hombre. El viejo, con una sonrisa tranquila, le dijo que no había nada que perdonar,
que la vida a veces enseña las cosas con más paciencia de la que uno quisiera, pero que lo importante era haber entendido a tiempo. También volví a ver a Yolanda, la antigua compañera de estudios que me había advertido en el mercado. Nos encontramos un día en la feria, y ella, con cautela, me preguntó cómo estaba todo. Le conté en pocas palabras cómo se había resuelto la situación, y ella suspiró aliviada, diciéndome que se alegraba mucho de que la verdad hubiera salido a tiempo, antes de que las cosas llegaran más lejos. Le agradecí otra vez por haber tenido el valor de contarme lo que había escuchado, aun sabiendo que podía resultar incómodo. La noticia de lo ocurrido en la boda, como suele pasar en los pueblos pequeños, corrió más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado. Para el lunes siguiente casi todas mis clientas ya sabían, de una u otra versión, lo que había pasado. Algunas llegaban al taller con una curiosidad que trataban de disimular detrás de comentarios sobre las telas o los arreglos que necesitaban. Otras, más directas, me preguntaban de frente si era verdad lo que se decía. Yo respondía siempre lo mismo, que había sido un momento difícil para la familia, que ya se estaba resolviendo, y que prefería no entrar en detalles por respeto a todos los involucrados. Con el tiempo el interés fue disminuyendo, como pasa siempre con los chismes de pueblo, hasta que la vida volvió, poco a poco, a su ritmo normal. En cuanto a mí, no busqué nunca hacer sentir peor a Camila de lo que ya se sentía después de lo ocurrido esa noche. No hablé mal de ella en el pueblo, aunque los comentarios, como suele pasar, corrieron solos entre los vecinos que se enteraron de una u otra forma. Cuando alguna clienta me preguntaba con curiosidad disimulada qué había pasado realmente esa noche en la boda, yo respondía con pocas palabras, sin entrar en detalles innecesarios, porque entendí, con los años, que la dignidad muchas veces se mide por lo que uno decide no decir, más que por lo que decide contar. Supe, tiempo después, por comentarios que llegaron de manera indirecta, que Camila se había mudado a otra ciudad, y que la relación con aquel hombre de los mensajes tampoco había prosperado una vez que todo salió a la luz. No sentí alegría por eso, ni tampoco lástima exagerada. Sentí, más bien, una especie de calma, la misma calma que se siente cuando una tormenta anunciada finalmente pasa y uno comprueba que la casa, después de todo, resistió. Los aretes de mi madre, esos que había guardado en la cartera con la intención de regalárselos a Camila esa tarde, terminaron quedándose conmigo. Un tiempo después se los entregué a una prima joven de Mateo que se comprometió con su novio de toda la vida, alguien a quien conocíamos desde niño, criado con los mismos valores de esfuerzo y palabra dada que a mí me enseñaron mis padres. Sentí que esos aretes, al fin, encontraban el lugar correcto. Han pasado ya algunos años desde aquella boda que comenzó con un rechazo delante de todos y terminó revelando una verdad que nadie hubiera imaginado esa mañana, cuando me probé el vestido verde botella frente al espejo del ropero heredado. Mateo, hoy, es un hombre distinto, más atento, más consciente de que el cariño de una madre no se mide en presencia constante ni en exigencias, sino en la disposición a quedarse, incluso cuando a uno lo hacen sentar al fondo del salón. Hace poco Mateo conoció a otra persona, una joven del pueblo vecino que trabaja como maestra de escuela y que desde la primera vez que la invitó a almorzar se sentó junto a mí en la mesa sin que nadie se lo pidiera y me ayudó a servir el caldo como si lo hubiera hecho toda la vida. No digo que eso sea garantía de nada, porque ya aprendí que las apariencias de los primeros días no siempre cuentan la historia completa. Pero sí digo que ahora observo con más calma, con menos prisa por confiar del todo, y que Mateo, esta vez, parece observar de la misma manera. Con el tiempo entendí también otra cosa, quizás la más importante de todas, que no hay que apurarse en juzgar a un hijo cuando cambia de comportamiento sin razón aparente, porque muchas veces ese cambio no nace de él, sino de una influencia lenta y constante que va moldeando su manera de ver el mundo sin que se dé cuenta. Mateo nunca dejó de ser un buen hombre. Simplemente durante un tiempo dejó de pensar con su propia cabeza, y eso le puede pasar a cualquiera, sin importar cuán buena educación haya recibido en casa. Si algo aprendí de todo esto y que quiero compartirles antes de despedirme, es que el silencio paciente de una madre no es debilidad, es cuidado.
que las señales pequeñas, esas que a veces preferimos ignorar por no generar conflicto, casi siempre terminan mostrando la verdad completa, tarde o temprano. Y que perdonar no significa olvidar lo vivido, sino decidir seguir adelante sin cargar con rencor, sosteniendo la propia dignidad por encima de cualquier humillación que otros quieran hacernos sentir. También aprendí que una casa, un terreno o cualquier bien material, por importante que parezca, jamás debería ponerse por encima de la tranquilidad de una familia. Y que la mejor herencia que una madre puede dejar no es un pedazo de tierra ni una firma en un papel, sino la capacidad de reconocer a tiempo cuando alguien nos quiere de verdad y cuando alguien solamente quiere lo que tenemos. A veces pienso en esa tarde de la boda, en la silla plegable entre las plantas, en la cartera con los aretes de mi madre sobre las piernas, y ya no siento el dolor de aquel momento, sino una especie de agradecimiento extraño, porque fue justamente esa humillación la que abrió el camino hacia la verdad. No le deseo a ninguna madre pasar por algo parecido, pero si a alguna le toca vivir algo similar, quiero que sepa que la paciencia y la dignidad, sostenidas con firmeza, casi siempre terminan encontrando su recompensa. Con el tiempo entendí algo más que quiero dejarles antes de terminar, que muchas veces las familias no se rompen por un solo golpe grande, sino por una acumulación lenta de pequeños silencios, de pequeñas ausencias, de pequeñas mentiras que nadie se atreve a nombrar a tiempo. Por eso, si algo de esta historia les sirve, que sea esto. Presten atención a los detalles pequeños. Confíen en esa sensación incómoda que a veces se instala en el pecho sin explicación clara. Y no tengan miedo de observar con calma, aunque tarden meses o incluso años, en entender el panorama completo. La verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino. Por hoy dejamos esta historia hasta aquí. Gracias de verdad por quedarse hasta el final escuchando cada detalle de este relato, por acompañarme en cada pausa y en cada silencio, como si estuvieran sentados aquí mismo, en el corredor de mi casa, tomando un café conmigo mientras cae la tarde. Gracias por acompañarme una vez más, y los espero en el próximo relato que ya estoy preparando con mucho cariño para todos ustedes. Cuídense mucho, y nos escuchamos pronto.